Buenas noches, jóvenes. Esperando que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con el capítulo 6, es decir, con el último capítulo, que se refiere a la prueba de hipótesis, ¿no? Indicarles también que como hemos ido trabajando en el semestre, aparte de hacer las clases de Zoom, he hecho las clases con un video, ¿no? Siempre continuando con el avance del capítulo, ¿no? Em, para recordarles un poco, habíamos indicado que hacemos una prueba de hipótesis para aceptar o rechazar la hipótesis que nos vamos a plantear, dependiendo del problema o del ejercicio, ¿no? En relación a la hipótesis, dijimos que era cualquier afirmación que se hace sobre algún parámetro poblacional, ¿no? Entonces, dependiendo del problema, les decía, nosotros planteamos una hipótesis y de acuerdo a la prueba de hipótesis, es decir, a un procedimiento que vamos a hacer, vamos a llegar a una conclusión de que si aceptamos la hipótesis o rechazamos la hipótesis, ¿no? Esa es la idea de este capítulo, no tomar o hacer una prueba de hipótesis. En algún caso, en alguna página de internet, probablemente en lugar de decir prueba, tal vez también esté como test de hipótesis. Se suele también llamar así, ¿no? Test de hipótesis. Luego, también hemos indicado que para hacer esta prueba de hipótesis o la prueba de hipótesis se hace mediante un procedimiento, es decir, que en este caso se toman 5 pasos, ¿no? ¿Les recuerdan? Nos basamos en 5 pasos. Hacemos 5 pasos de acuerdo a lo que nos indica esta prueba o el test, ¿no? Y hemos hecho cada paso. Ustedes recordarán, los que han visto ya en el video, en estas clases, hemos ido haciendo cada paso, ¿no? Indicando en qué consiste. De esa forma vamos a trabajar, entonces, lo estamos trabajando, ¿no? Tomando en cuenta los 5 pasos para hacer una prueba de hipótesis. Otra cosa importante es también señalar que la prueba de hipótesis la podemos hacer, la prueba de hipótesis se hace o hemos hecho eh, para una cola y se hace también para 2 colas. Para una cola significa que cuando estamos en el paso 4, cuando hallamos el valor crítico o el punto crítico, que este punto crítico o valor crítico se lo halla con la ayuda de alfa, ¿no? Del nivel de riesgo, y ese valor lo vamos a ubicar, ya sea en este lado o en este otro lado, ¿no? En un solo lado vamos a colocar el valor crítico y ese valor crítico va a dividir en 2 zonas a nuestra curva normal. Y por eso se llama para una cola, o solo se trabaja con una cola, ¿no? Suponiendo que tengo el valor crítico en X, pues lo voy a ubicar acá, en la parte positiva, y aquí voy a tener la zona de aceptación, zona de rechazo. O también puedo ubicar en la parte negativa, el punto crítico, voy a tener zona de rechazo y zona de aceptación, ¿no? Por eso se llama una cola, porque estoy trabajando solo una de estas dos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo me ubico que es una cola? En la hipótesis alterna, en la hipótesis alterna o alternativa,
Vamos a usar el símbolo mayor o menor, dependiendo del problema. Ojo, dependiendo qué cosa nos estén pidiendo hacer o qué datos tenemos y entendiendo el problema, ¿no? En la hipótesis alternativa, entonces, si ponemos mayor, va a ser este el gráfico. Ubicamos el punto crítico. Si en la hipótesis alterna es menor, el símbolo es menor, va a ser este el gráfico, ¿no? Y acá va a estar el punto crítico o el valor crítico, ¿no? Esto en relación a la prueba de hipótesis que se hizo para una cola. También ya se hizo la prueba de hipótesis en la anterior clase, prueba de hipótesis para dos colas. Ya se ha trabajado con la prueba de hipótesis para dos colas. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente. En el paso 4, entonces, cuando hacemos el gráfico, tenemos nuestra curva normal. Lo que hacemos ahora es hallar, obviamente, el punto crítico o valor crítico, que va a ser con Z tabulado, una tabla Z. Una vez que halle el valor crítico, como es dos colas, ese valor crítico en el mismo gráfico voy a ubicar tanto en la parte negativa, aquí va a estar el valor crítico negativo y el mismo valor crítico, pero positivo, ¿no? En el mismo gráfico voy a ubicar, aquí va a ser zona de rechazo, zona de aceptación. Esto es la zona de rechazo, ¿no? Y zona de aceptación. Entonces, en este mismo gráfico, cuando es con dos colas, tengo dos zonas de rechazo y una de aceptación. Ahora, ¿cuándo voy a usar dos colas? Es decir, ¿en qué casos voy a hacer una prueba de hipótesis para dos colas? Cuando en la hipótesis nula, o no, alterna, perdón, cuando en la hipótesis alterna o alternativa, el símbolo que voy a usar es diferente, ¿no? En el enunciado me va a decir el término diferente, me va a decir distinto, o me va a dar la idea de que tiene que ser diferente, distinto, que no es igual y demás. Entonces, en ese caso, se pone este símbolo y el gráfico o la prueba de hipótesis que voy a usar es para dos cosas, ¿no? Tomando en cuenta estas dos zonas, tanto positivo como negativo, teniendo dos zonas de rechazo y una de aceptación. Ya, por lo tanto, eso es lo que hemos hecho en este momento. Para, para la prueba de una cola hemos hecho ejemplos. Para la prueba de dos colas hicimos un ejemplo en el video. Y ahora hacemos otro ejemplo para este caso, ¿no? Para que quede claro y podamos entender el uso de esta prueba de hipótesis. Bueno, pasamos entonces a hacer un ejemplo más de la prueba de hipótesis para dos colas. Hacemos el ejemplo. Ya voy a leer el ejemplo para que podamos captar los datos, podamos entender qué nos está pidiendo y de acuerdo a eso plantearnos acá, ¿no? El ejemplo dice lo siguiente. Un fabricante de lámparas eléctricas está ensayando un nuevo método de producción que se considerará aceptable si las lámparas obtenidas por este método dan lugar a una población normal con una duración media de 2.400 horas
y una desviación estándar de 300. Se toma una muestra de 100 lámparas producidas por este método y dio como media de duración 2.320 horas. La pregunta dice, ¿se puede aceptar la hipótesis de validez del nuevo proceso de fabricación con un riesgo igual al 5%, indicando que es diferente al anterior caso o a los anteriores métodos? Ya, otra vez voy a leer el problema. Un fabricante de lámparas eléctricas está ensayando un nuevo método de producción que se va a considerar aceptable si estas lámparas obtenidas por este método dan lugar a una población normal, es decir, con una distribución normal, cuya duración media es 2.400 horas y una desviación estándar de 300. Se toma una muestra de 100 lámparas producidas por este método y esta muestra da como media 2.320 horas de duración. La pregunta, ¿se puede aceptar la hipótesis de validez del nuevo proceso de fabricación con un riesgo al 5%, indicando que este método es diferente a los otros? Bueno, ya nos dieron el enunciado, tenemos algunos datos y tenemos que hacer una prueba de hipótesis. Comenzamos con el paso 1. Paso 1 es el planteamiento de las hipótesis. Tengo que plantear hipótesis nula, hipótesis alterna. Como en el problema está hablando de promedio, está hablando de promedio de duración, entonces decimos acá mu, ¿no es cierto? Y acá también tiene que ser mu, promedio poblacional. Luego, en la hipótesis nula, siempre ponemos acá el símbolo de igual. En todos los casos que hemos hecho, siempre se les ha recomendado que se tiene que poner igual. Ahora, igual aquí a la duración en el problema dice una duración de 2 horas. Luego, la pregunta es que tampoco indicando que este es diferente. Ahí ya nos está que acá no voy a poner ni mayor ni menor, ¿no es cierto? No va a ser diferente. ¿Diferente a qué? A 2.400. Ya queremos probar eso, ¿no? Ese nuevo método es igual que los demás o es diferente. Ya tenemos el paso 1. El siguiente es el paso 2. El paso 2 está relacionado con el nivel de significancia y en el problema nos dan, nos dicen con un riesgo igual a 5%. En algún momento dijimos que el riesgo es lo mismo que alfa, que el nivel de significancia, ¿no? Es otro término alfa que en área probabilidad 0,05, que es el dato que vamos a necesitar posteriormente. Ya tenemos el paso 2, siguiente el paso 3. En relación al paso 3, ahora nosotros tenemos que usar nuestro estadístico de prueba. El estadístico de prueba, nos recordamos otra vez, hemos dicho que vamos a usar Z porque nuestras muestras son grandes, por eso usamos Z. ¿Qué quiere decir muestras grandes? Que estas muestras van a ser 30 o más datos. Si la muestra es 30 o más datos, entonces se llama muestra grande y se utiliza el estadístico Z.
Si el tamaño de la muestra fuera menor a 30, ya es otro estadístico que no estamos alcanzando a ver, que es el estadístico D. Que no estamos viendo porque tendríamos que usar otra tablita, ¿no? Otra tabla y demás. Bueno, esa es la fórmula. Este es nuestro estadístico de prueba en relación a Z. Ya tenemos los datos, les decía. Reemplazamos. En el lugar del problema, donde dice que se toma una muestra y da una media de 2.320 horas. 2.320 menos mío, el promedio poblacional es 2.400. Dividimos. Desviación estándar también es un dato que nos dan. Dice, cuando nos dan el dato de la media poblacional, 2.400, y una desviación estándar de 300. Entonces aquí tenemos 300. Lo dividimos entre la raíz de, en el problema nos dicen, se toma una muestra de 100 lámparas producidas por este método. Es una muestra grande, 100, y tenemos ya los datos correspondientes. Hacemos operaciones. Hacemos operaciones acá. Observamos que aquí este dato es mayor, por lo tanto, el signo va a ser negativo, ¿no es cierto? Vamos a tener un dato negativo. Hacemos, les decía, las operaciones correspondientes y acá va a ser el resultado menos 2,67. A esto le hemos llamado Z sub C. Z sub C significa Z calculado. Z calculado. Bueno, pasamos al paso 4. En el paso 4, en este paso tenemos que hallar o determinar el dato de el valor crítico o el punto crítico, como se llama, ¿no? Este valor o este dato, que se llama crítico, es el que divide las dos zonas, ¿no? Es el que marca la división de la zona de aceptación y rechazo. Ahora, para hallar este valor crítico, necesito alfa, el nivel de significancia o el riesgo que se está corriendo, en este caso 5%. Como acá es diferente, el símbolo es diferente, entonces debo hacer la prueba de hipótesis con dos colas, ¿no? Porque eso me indica este símbolo. Y si es de dos colas, si voy a hacer con dos colas, acá lo que tengo que hacer con esta alfa es lo siguiente. Debo tener o hacer alfa medias primero. Ese es el primer paso que debo hacer, es decir, 0,05 dividido 2, y esto me da 0,025. Una vez que hago esta división, recién ahora digo 0,5, la mitad del curva, menos el dato 0,475, 0, haciendo las operaciones respectivas, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es área. Este dato me va a ayudar a encontrar el valor de Z. Debo hallar para mí Z tabular, voy a usar la tabla. Tomamos nuestra tablita. Este 0,4
exactamente el dato, si es que hay. No hay exactamente el dato, más próximo. Hicimos nuestra tablita y vemos que corresponde a Z. Mil disculpas por la interrupción, joven. Bueno, estamos en Z tabulado, les decía, este ya es nuestro punto crítico. Lo que hacemos ahora es hacer nuestro gráfico que corresponde acá. Hacemos nuestra curva normal. Hacemos nuestra curva. Y nos recortamos que de acuerdo a este símbolo tiene que ser de dos colas. Tengo el Z tabulado, este punto crítico, 1.96, lo voy a ubicar en ambos casos. Voy a ubicar tanto en la parte negativa como en la parte positiva. Y ahora tengo dos zonas de rechazo. Zona de rechazo, zona de rechazo y zona de aceptación. Ya tengo mi gráfico ubicado el valor crítico. Ubicamos Z calculado. Z calculado es menos 2,67. Por acá. 2,67. Por lo tanto, en el paso 5, tenemos que tomar la decisión, ¿no? En este caso diremos que, de acuerdo a los datos, de acuerdo a la prueba de hipótesis, nuestra Z calculada cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, estamos rechazando la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Estamos rechazando la hipótesis nula. No estamos rechazando que la duración media producida por el nuevo método de las lámparas sea 2.400 horas. Y estamos aceptando, si estoy rechazando ahora por ende, estoy aceptando que la duración media es diferente a las 2.400 horas. ¿No? De esa forma tenemos que interpretar o indicar el resultado que vayamos a tener en relación a los datos obtenidos, ¿no? Tenemos que indicar esa parte. Bueno, ahora pasemos a otro tipo de prueba de hipótesis que también se suele utilizar. Es decir, no siempre voy a trabajar con una población, como hasta ahora hemos hecho, con una y dos colas. También se puede trabajar o hacer una prueba de hipótesis para dos medias poblacionales. Para dos medias poblacionales. ¿No? Es decir, no solamente voy a trabajar con una media, sino también podría trabajar con dos medias para comparar. ¿Se recuerdan en el intervalo de confianza? También hicimos para dos medias, ¿no? Para comparar cómo son esas dos medias de dos poblaciones
si son iguales o diferentes. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Vamos a hacer prueba de hipótesis para comparar dos medias poblacionales. Para hacer esta prueba de hipótesis, de la misma manera se plantean los 5 pasos que tenemos que hacer, ¿no? Paso a paso, ¿no? Los 5. Lo único que va a variar acá para esta nueva nueva prueba de hipótesis es el estadístico de prueba. Eso es lo único que va a variar. Es decir, la fórmula, ¿no? La fórmula de Z. Porque como ya tengo dos poblaciones, entonces no puede ser la misma. El estadístico de prueba, o sea, la fórmula que vamos a usar acá es esta. Seguimos con Z, pero no, porque vamos a seguir trabajando con muestras grandes. Vamos a seguir trabajando con muestras 30 o más componentes. Por lo tanto, como tengo ahora dos grupos, la fórmula para Z es esta, ¿no? Z es igual a X barra 1 del primer grupo menos X barra 2 del segundo grupo, ¿no? Esto ya tengo dos grupos. He dividido, ojo, la raíz, por favor. Hay que tratar de no olvidarse de la raíz porque el resultado ya no va a ser el mismo. Tengo S, pero al cuadrado. S al cuadrado nos recordamos que es varianza, ¿sí? Varianza 1 del primer grupo sobre el tamaño de la muestra del primer grupo. Más, otra vez S al cuadrado, otra vez varianza, pero del segundo grupo, sobre el tamaño de muestra del segundo grupo, ¿no? Todo esto otra vez en raíz. Entonces, tengo dos promedios, ojo, dos promedios muestrales, dos varianzas y dos muestras, dos tamaños de muestra. No hay que olvidarse que no siempre en el problema me van a dar varianza, ¿no? Tienen que ubicarse esa parte. Me pueden dar, por ejemplo, desviación estándar, solamente S. Entonces, si me dan como dato S, lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado para tener la varianza. O también me podrían dar quizás la varianza, ¿no? Eso ya va a depender del problema, ¿no? O de los símbolos que vayan a ver en el problema, ¿no? Si es S al cuadrado, varianza. Y si es solamente S, desviación estándar. Ahí no tienen que confundirse, jóvenes, porque a veces se suelen confundir, ¿no? Y lo reemplazan directamente, lo elevan al cuadrado, teniendo ya la varianza, lo elevan al cuadrado y obviamente ya sale otra cosa en el ejemplo. Bueno, hacemos ahora un ejemplo para aplicar esta fórmula o para aplicar lo que es la prueba de hipótesis para dos poblaciones. El ejemplo dice lo siguiente. La duración en horas efectivas de luz se observa en dos tipos de focos y se obtienen los siguientes resultados. Ya voy nuevamente. La duración en horas efectivas de luz se observa en dos tipos de focos y se obtienen los siguientes resultados. Voy a anotar acá los datos que nos están dando y esta fórmula la voy a pasar un poco más allá para tener a la mano. Ya, vamos a tener ahora datos. Bueno, tengo esa fórmula o el estadístico que vamos a usar y voy a copiar los datos que me dan para el problema. Los datos dicen tipo 1, tipo 2,
Tipo 1, tipo 2 se refiere al tipo de focos, a las marcas de focos, ¿no? Que también se puede llamar X1 y X2, ¿no es cierto? Luego nos dicen, nos van a dar varios, necesitamos datos, entonces nos van a dar, por ejemplo, el tamaño de la muestra. La muestra para el primer grupo, 40, para el segundo, 50. El tamaño de la muestra. Luego nos dicen, acá está el promedio. Nos están dando datos de promedio, 1100 para el primer caso, para el primer grupo, y 1080 para el segundo caso. También otro dato importante que nos dan es la desviación. Nos dan así, desviación estándar al cuadrado. Nos están dando así en el problema. 450 y 400. Bueno, esos son los datos que nos están dando para trabajar en el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen acá? Otra vez decimos, la duración en horas efectivas de luz se observa en dos tipos de focos. Ya, aquí nos dan los datos. Luego, la pregunta dice, ¿son las vidas medias de los dos tipos de focos significativamente diferentes al 5%? Esa es la pregunta. Otra vez, ¿son las vidas medias de los dos tipos de focos significativamente diferentes al nivel del 5%? Bueno, con esa pregunta nosotros tenemos que comenzar a plantearnos las hipótesis. Paso 1, nos vamos a plantear las dos hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Ojo que como estoy comparando dos medias poblacionales, entonces la hipótesis alterna siempre va a ser diferente. A pesar de que en el problema también lo dice, en la pregunta, ¿no? En la pregunta también dice diferente. Estoy hablando de promedios, otra vez mu y mu. Pero, ¿mu de qué? De un grupo, y tengo dos grupos. En este caso, cuando se trabaja con dos medias poblacionales, se dice o se suele poner x1 igual a mu x2, ¿no? Podemos poner de esa manera. O simplemente mu1 y mu2. También se puede hacer así. O x1, x2. Ahora, acá es diferente. Entonces digo, mu x1 diferente de mu x2. Ya tengo el paso 1, el paso 2, otra vez es nivel de significancia o riesgo que se corre. En este caso, nuestro riesgo es alfa 5% o 0,05. Luego, el paso 3. El paso 3 es el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, es decir, que tenemos que reemplazar en esta forma, ¿no? Ahora para nosotros es nuestro estadístico de prueba. Tenemos ya todos los datos acá. Entonces, podemos empezar. Z va a ser igual a X barra 1, 40 menos 50. Estamos ubicándolos. Perdón, está bien. 40 y 50 son tamaños de promedio. 1100 menos 1080. Sobre la raíz, ojo,
Esto es varianza del primer grupo. Aquí dice desviación estándar al cuadrado, o sea, nos está dando la varianza, ¿no? Nos están dando la varianza. Entonces, este dato voy a colocar ahí. No es necesario elevar al cuadrado porque ya es la varianza. 450 sobre su tamaño de muestra, que es 40. Más 400, la otra varianza, sobre 50. Y eso en raíz. Todo eso en raíz. Ya hemos reemplazado dato mayor, entonces hace positivo el resultado. Me sale 4,56. Y esto es igual a Z calculado otra vez, ¿no? Z calculado. Ya. Ya tengo el paso 3. Siguiente, paso 4. El paso 4 ya sabemos que es el nivel de o el valor crítico o el punto crítico. Hace rato ya hemos hecho para el 5 y diferente. O sea, hacemos alfa medios. Alfa medios me va a dar, en este caso, el valor de 0,025. Hacemos la resta con 0,5. Y esto me daba 0,475. Por lo tanto, Z tabulado era 1,96. El mismo procedimiento que el anterior caso, ¿no? Lo mismo. Una vez que ya tengo el Z tabulado, voy a ubicar en mi gráfico. Z tabulado, estoy con diferente de 2. Voy a ubicar el valor crítico tanto en la parte negativa como la positiva. Menos 1,96 y 1,96 positivo. Zona de rechazo, aceptación. Ubicamos el Z calculado, 4,56. Vamos a pensar que está por ahí. Ya tengo la ubicación de los datos. Y el paso 5, observamos rechazo, la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula y por ende estoy rechazando la hipótesis nula, por ende estoy aceptando la hipótesis alterna, ¿no? Estoy rechazando que la duración de las dos marcas de foco sean iguales en promedio y estoy aceptando que son diferentes en relación al promedio de duración. Bueno, como siempre, jóvenes, la continuación se va a hacer en una clase filmada, en la clase de video, la continuación del capítulo. Y con eso estaríamos, con la clase de video, estaríamos terminando el contenido de la asignatura. Si alguien tiene alguna consulta, jóvenes. Bueno, pensando que todo va bien, esperemos que todos estén entendiendo esta parte. Indicarles que no se olviden revisar la plataforma para que estén al tanto del capítulo. Cualquier duda, ya saben, pueden hacerlo también por WhatsApp, ¿no?